a las personas a las que se les llama expertos, ¿sobre qué son expertos? Para hacer dinero, ¿tú tienes que ser como estos expertos? ¿Realmente los llamados expertos tienen alguna ventaja o conocimiento que tú no tengas? Cuando llegas al trading, tu meta es hacer dinero y mejorar tus oportunidades y calidad de vida. Sabes que no sabes, no hay mucha educación formal en la mayoría de los sistemas educativos y llegas a este negocio del trading como cuando una persona enferma va a un doctor para que lo cheque y le dé un diagnóstico para que pueda mejorar su salud, ya que esa persona no sabe qué enfermedad tiene. Por eso va con el experto en medicina. Asimismo, cuando una persona se le rompe una tubería en su casa, va con un plomero, que es un experto en plomería, para que le repare aquello que esa persona no puede hacer por sí misma, porque no sabe cómo hacerlo. Así en el trading se supone que confías en alguien que supuestamente es un experto en la materia y confías en que esa persona, como el doctor o el plomero, te resuelva lo que tú no sabes, que te enseñe a qué observar en el pasado, qué deducir para hacer predicciones favorables en el futuro. Y aquí es donde está el problema de la ideología, la cual destruye los sueños y reduce las probabilidades de éxito de aquellos que como nuevos no son conscientes de que sí existen expertos, como en la medicina, la química, la construcción y la plomería. Pero, ¿qué tienen en común estos expertos? En lo que ellos tienen experiencia es en cosas que no se mueven, que son estáticas. Un médico siempre va a tener un corazón con el que lidiar, 2 pulmones, 2 ojos. El abogado tendrá la misma constitución y leyes federales. El plomero y el cerrajero siempre tienen los mismos mecanismos que llegan a conocer con la práctica y la experiencia. Ellos sí son expertos, pero en el trading se está lidiando con algo que está en constante movimiento, cuyas causas y efectos no pueden ser verificadas y cuyo futuro nadie sabe y cuyo pasado, debido a la falta de información, prácticamente se inventa con una narrativa. So it's really fascinating because you put the chance of Donald Trump or Ben Carson actually getting the GOP nomination, you put it around 5%. Maybe about 5%. So there are a couple things to think about. One is that if you look back at history, you've never seen candidates like Donald Trump, certainly, or Ben Carson win a party nomination. I mean, there's always someone like Donald Trump who runs, who has absolutely no chance of winning, and who is well known. I mean, he's famous for being famous. He may be good in business, but he's not going to be president. Out of all the more than 100 people who have run for president in this modern era, Donald Trump beats them all. Donald Trump has the highest disapproval ratings. We're going to see very clearly after tonight that Donald Trump has no chance of ever getting the delegates he needs to be the nominee. Which Republican candidate has the best chance of winning the general election? Of the declared ones, right now, Donald Trump. So right now we have Hillary's about a 75 or an 80% favorite. We have different versions of the forecast you can look at. The poll has Hillary Clinton up by double digits nationally, 12 points, 50 to 38, a four-way race. Clinton leading in Florida, Clinton leading in North Carolina, Clinton leading in Ohio, Clinton leading in Nevada. I could go on and on and on. I continue to believe Mr. Trump will not be president. And so, right now, Mr. Trump, to answer your call for political honesty, I just want to say, you're not going to be president, all right? It's been fun. It's been great. I love you. But come on, buddy. We have a major projection right now. Donald Trump will take Ohio. That CNN projects Donald Trump will carry the state of Florida. Huge win for Donald Trump. Donald Trump, we project, will win in Kentucky, in Indiana, with its 11 electoral votes. West Virginia, Oklahoma, Tennessee, Mississippi, South Carolina, Alabama, North Dakota, with its 3 electoral votes, and South Dakota, Texas, Arkansas, Louisiana, the state of Montana, North Carolina, Georgia, Iowa, Utah, Wisconsin, Arizona, Kansas,
with its 6 electoral votes, Nebraska with its 5 electoral votes, and Wyoming with its 3 electoral votes. No me interesa si apoyas o no apoyas a Donald Trump, si te gusta o no te gusta lo que está haciendo, qué piensas de él. La intención de este video es que te des cuenta que ser un experto y salir en televisión y tener un espacio para dar tus opiniones del pasado y del futuro, de lo que crees que es lógico o ilógico, bueno o malo, de lo que va a suceder o no va a suceder, no te quita la falibilidad humana en cuanto a la predicción. Te das cuenta que en cuanto a eventos que tienen que ver con el futuro y las acciones individuales que no conoces, no puedes ver, ni predecir, ni controlar, no hay tal cosa como experiencia pasada. Y aunque tengas datos estadísticos y fórmulas complicadas, la acción individual siempre cambiará las cosas. Este ejemplo tuvo que ver con cuestiones políticas. Y al final del día, los que decidieron que Trump ganara no fueron los expertos, los datos pasados, la historia, las encuestas, sino las acciones individuales en conjunto que, llegado el momento, cambiaron todo lo que se suponía tenía que pasar. Esas acciones individuales que son mayormente emocionales y que no pueden ser formuladas. Y este es un problema con el que todos nosotros nos enfrentamos, aunque solo unos pocos son conscientes de ello y otros, aunque conscientes, no lo aceptan. ¿De qué te sirve la historia, los datos, las fórmulas basadas en datos del pasado, las proyecciones a un futuro muy distante, las correlaciones, si hoy, que es un día diferente al de ayer, la cantidad de dinero transándose es diferente y las intenciones, las cuales no pueden ser medidas ni formuladas, pueden ser totalmente diferentes de la semana pasada o al día de ayer? Los dueños de este negocio tienen acceso a la información, la cual, en el presente, utilizan a su ventaja para tomar decisiones favorables como cualquier negocio lo haría. Entonces, ¿se puede llegar a ser un experto en cosas que siempre están en constante cambio y que tienen que ver con el futuro? ¿Qué piensas? La predicción es una de esas cosas que dan placer y entretiene. Imagínate que estás en una conversación con un conocido y estás hablando de otra persona y tú dices, su novia va a dejarlo en un mes. Si la novia no lo deja, nadie va a recalcártelo porque estar en lo correcto o en lo incorrecto no es el objetivo principal. El punto es que crees que él no es digno de ella y la predicción es solo una forma de mejorar tu juicio con una visión placentera del destino amargo para él. A menos que estés poniendo dinero en la mesa, nada está en juego, más que tu reputación en cuanto a la sabiduría de los asuntos del corazón. Si pasa el mes y ellos siguen juntos, la fecha límite de cuándo lo va a dejar puede extenderse sin penalización. Ella lo va a dejar, créeme, lo sé. Es cuestión de tiempo. Terminan casándose. Tú dices, qué cosas tan graciosas a veces suceden, nunca sabes. Pero aún no reconoces que estás mal o equivocado. Lo más probable es que digas, el matrimonio será un fracaso. O simplemente dirás que estuviste mal debido a una baja probabilidad de que eso sucediera. Philip Tetlock realizó un estudio desde hace 20 años, que puedes leer en este libro, donde se demostró que las personas que aparecen como expertos en la televisión, que son los más mencionados en los artículos de periódicos y revistas, que aconsejan a gobiernos y negocios y participan en mesas de discusión, no son mejores que el resto de nosotros en cuanto a la predicción. La exactitud de las predicciones de un experto, de hecho, tienen una relación inversa a su autoconfianza o renombre. La gente que lee eventos leyendo el periódico regularmente puede adivinar lo que está propenso a suceder, tan exacto como los especialistas, quienes los mismos periódicos citan. Tetlock encontró que los especialistas no son significativamente más confiables que los que no son especialistas en adivinar
qué es lo que va a pasar en el sector que ambos, el especialista y el no especialista, estudian. Tedlock encontró que en ámbitos donde se trataba de predicciones, la creencia de que saber más es mejor quedó desacreditada. En el estudio se encontró que saber más, de hecho, vuelve a una persona menos confiable. El problema que tenemos como seres humanos es que tratamos a nuestras ideas y creencias como objetos y nos enamoramos de ellas y las cuidamos. No nos gusta estar en lo incorrecto. En un experimento en la Universidad de Yale, una rata fue puesta en un laberinto en forma de T. La comida era puesta ya fuera a la derecha o a la izquierda del laberinto. Esto era en una secuencia aleatoria, tal que después de un tiempo largo, la comida estaba a la izquierda el 60% del tiempo y en el lado derecho 40% del tiempo. Ni a los estudiantes, y obviamente menos a la rata, se les dijo estas frecuencias. Se les pidió a los estudiantes predecir en qué lado de la T la comida iba a aparecer cada vez. La rata eventualmente averiguó que la comida estaba en el lado izquierdo más veces que en el derecho, y por lo tanto casi siempre iba hacia la izquierda, acertando prácticamente el 60% de las veces. Por el otro lado, los estudiantes se pusieron a buscar patrones de izquierda y derecha y terminaron solo estando bien el 52% de las veces. La rata, no teniendo una reputación, no le daba pena estar en lo incorrecto 2 veces de cada 5. Pero los estudiantes, quienes tenían reputación, una necesidad de mostrar algo, comenzaron a buscar por patrones y secuencias escondidas. Ellos no pudieron lidiar con 40% de error y terminaron con más del 50% de error. El experto termina sufriendo de saber mucho. Entre más información que considere hechos, más información tiene disponible para enlistarla apoyando sus teorías, y entre más cadenas causales pueda encontrar, más seductor la narrativa se vuelve. Como humanos tendemos a desechar nueva información que no encaja con lo que ya creemos. Nos volvemos más duros evaluando la validación de información que degrada la teoría que tenemos que la apoya. También como humanos tendemos a ver el futuro como indeterminado y el pasado como inevitable. Si se ve al pasado, los puntos conectan a Hitler o la caída de la Unión Soviética o los ataques del septiembre 11. Todos conectan. Si se va hacia el futuro, es un montón de puntos dispersados, muchas potenciales cadenas causales, llevándonos a muchos posibles desenlaces. No tenemos idea de cómo la invasión de un país se va a dar, qué nuevas tecnologías van a aparecer después de la invasión o el lanzamiento de la nueva tecnología que cambie la forma en que vivimos. Podemos persuadirnos a la idea de que sabíamos y era claro. Cuando estás haciendo trading, ¿no te pasa que crees que sabes qué pasó y cambias? Encontrando más patrones, más historias y más narrativas y terminas intentando otra cosa. Implementas nuevas ideas y adhieres más variables a lo que ves y por lo tanto lo que puede pasar en el futuro. Sigues a personas porque parece ser que ellos sí ven un lenguaje secreto, causas y efectos, conexiones y una correlación que los hace saber qué pasó, qué está pasando y qué va a pasar. Entonces quiero que entiendas que por lo menos en este negocio, los que se hacen llamar o se les llama expertos, aunque sus habilidades de comunicación podrían ser mejores que las tuyas, su conocimiento intelectual en cuanto a datos económicos y aunque hayan estado 20 años antes que tú comienzas, que te des cuenta de que a la hora de predecir, de ver variables, de encontrarle sentido a este entorno aleatorio, todos estamos en las mismas. Y con esto que no estoy atacando a ninguna persona en particular, sino a la idea que es fácilmente aceptada, pero que la realidad no tiene nada de lógica. Entonces, ¿cuál es la clave? Que aprendas a pensar por ti mismo, que entrenes a tu mente para no pensar de manera sesgada ni determinista, que puedas eliminar todas las variables basadas en información de quinta mano. ¿Qué es lo que sucede cuando no aprendes a pensar por ti mismo? Caes fácilmente en ideologías. Y cuando caes en ideologías,
te abstienes de desarrollar un criterio y juicio propio y favoreces los puntos de vista que se te dan sin cuestionarlos. El sucumbir a una ideología es poner nuestro cerebro en piloto automático, porque la ideología preordena las reacciones. Si sale este o tal patrón, entonces así es como tienes que reaccionar. Este nivel fue roto, entonces esto es lo que va a suceder. Te dio una vuelta en U, el oscilador X o Y. Entra y ponle 20 pips stop y espera que este otro indicador cambie de color, etc. Para el creyente, esta manera ideológica, determinista y simplista se vuelve la Biblia del mercado. Provee las respuestas, las condiciones a esas respuestas y da una explicación a preguntas complejas que encaja a todos. A pesar de la convicción y la apariencia de profundidad de conocimiento con la cual los adherentes a una ideología hablan, simplemente son eso, adherentes a una idea a la cual la mayoría dijo que sí, sin cuestionarla. ¿Por qué preocuparnos por pensar por nosotros mismos cuando los expertos proveen todas las respuestas? ¿Cuál sería el uso de examinar los hechos y la efectividad del enfoque popular si ya se asume que es el camino a seguir? La razón de este video es que seas más consciente del verdadero entorno que te rodea y que no te entregues sin ser consciente a un experto y que permitas que el enfoque que hace que la mayoría pierda predetermine tus puntos de vista, condicionándote y haciéndote que creas que tu responsabilidad de pensar diferente, de simplificar, de personalizar y desarrollar un carácter propio puede ser delegado al simplismo de símbolos, indicadores y teorías. ¿Quieres ser un perdedor intelectual o un ganador que sabe que no sabe lo que está pasando? Aquí lo que vamos a estar viendo y quiero que observes es la consistencia y la frecuencia de este momento que te voy a mostrar. Piénsalo por un momento. Considera cuando estás tratando de ver muchas variables y esperando que un montón de cosas se alineen para tomar acción. Mientras que este momento, si lo comienzas a observar, te da consistencia y frecuencia. Cuando abren las acciones en los Estados Unidos a las 9:30, se da el campanazo. Aquí está en un gráfico de 15 minutos. A las 9:30, da 9:45. Quiero que observes la frecuencia y la consistencia de el movimiento o los rangos que el precio desarrolla después de este momento. El precio va hacia arriba, se queda ahí, el precio va por debajo, ¿okay?, de esta misma área, y de ahí se queda horas y el siguiente día todavía se queda por debajo de esta misma área. Es decir, todo el rango fue de 18 pips, como lo puedes ver en el lado izquierdo. El movimiento hacia arriba del precio fue de 23, más de lo que esta zona, y hacia abajo fueron 79 pips, 80. El siguiente día abren las acciones, 9:30. El precio se va arriba de esa área, son 16 pips, y el precio se va 44. No solamente por el resto del día, sino el día siguiente. Máximo que alcanzó 65 pips. Siguiente día, 9:30. El rango es de 16 pips, bajó 29. Inclusive si se extiendes este rango, pasa por arriba de ese rango y se extiende 77 pips y tienes 16 pips de diferencia o de zona. 9:30, abren las acciones otra vez. Tienes un riesgo de 14, hay una expansión de 46. Siguiente día, 9:30, abren las acciones. Aquí fue un día donde no se movió mucho, no hubo mucha expansión, pero el riesgo es de 13 pips. Pero ¿qué pasa no solamente en esas horas, sino después tiene una expansión de 27 pips? Es decir, se atora varias veces en esa área. Es decir, hay variables que son importantes: la manipulación, tiempo, probabilidades. Es decir, todo eso va en conjunto. Pero lo más importante que quiero que entiendas es esa frecuencia y consistencia y el riesgo que está dando. 9:30, otra vez. El precio empieza a subir, a bajar, subir, bajar. Subir, bajar. Eventualmente, ¿qué hace? Se empieza a caer.
y el riesgo es de 14 pips. Siguiente día, 9.30. Ahí está, 9.30. El precio se va hacia arriba, tiene una expansión, un riesgo de, o un área, una zona de 13 pips y una expansión de 46. Siguiente día, una zona de 9 pips y una expansión de 21. Después regresa, se atora y se vuelve a expandir. Se expande 28 pips, pero la zona sigue siendo de 9 pips. Siguiente día, 9.30. Tiene una zona de 7 pips y una expansión de 45 y todavía siguió cayendo más el siguiente día. Máximo bajó 73, una zona de 7. Siguiente día, tienes una zona de 10, viene una expansión primero de 14 y después otra de 56. Inclusive el siguiente día siguió subiendo. Ahí está otra vez la apertura de las acciones en los Estados Unidos. Tienes una zona de 19, tiene una expansión de 27 y más al siguiente día de 65. 9.30, tienes una zona de 10 pips y una expansión de 34. Y así podemos ir, y tú puedes hacerlo y seguirlo y checarlo en diferentes pares. 9.30, una expansión de 16, la zona es de 15, una expansión de 29 y todavía siguió el siguiente día, 89 pips. El siguiente día, aquí está la apertura de las acciones, no tiene mucha expansión ahí. Siguiente día, es decir, lo recorremos. A partir de ahí se atora, pero eventualmente ¿qué hace? Se sale. Y no se salió solamente poco, salió mucho. Este día que fue el 24 de febrero. Ahora, aquí está el 27. Está la apertura de las acciones, 9.30. El precio se va hacia arriba y tienes esa expansión. Es decir, tus zonas, 13 pips, 16 pips, 20, para mucho. Tus expansiones de 40, 60, 100, 200, más. El día de hoy, una zona de 21, una expansión de 79. Aristóteles decía, enojarse es fácil, eso es fácil, pero enojarse con la persona adecuada, en la magnitud adecuada, en el momento adecuado, por la razón adecuada, en la manera adecuada, eso es cosa de sabios y no está dentro del alcance de todos. Aristóteles hablaba de la virtud y la excelencia. Por ejemplo, el valor está entre la cobardía, que está en un lado, y la imprudencia del otro. La generosidad, la cual es admirada, debe estar lejos del despilfarro y la moderación para que sea de un uso real. Pero ¿dónde está la línea? Eso es lo difícil y cada uno de nosotros debe encontrar ese punto medio. Porque si no encontramos esa línea en medio, es decir, ese balance personal, corremos el riesgo de irnos a uno de los extremos, los cuales causan los problemas. Por eso el ser excelente en algo es difícil. La ambición sin límites es fácil, cualquiera puede poner el pie en el acelerador con todo lo que da, y al mismo tiempo la complacencia también es fácil, ya que es cuestión de quitar el pie del acelerador. Por lo tanto, lo que es difícil es aplicar la cantidad de presión al acelerador en el momento oportuno, en la manera oportuna, por la cantidad del tiempo oportuno, en el auto oportuno que está yendo a la dirección oportuna. Eso es difícil. Por eso, operar en el momento oportuno, de acuerdo a tu estilo de vida, con el riesgo oportuno, a tu aceptación de riesgo, con la cantidad de pips oportuna, de acuerdo a la frecuencia, con la cantidad de veces oportuna al tamaño de tu cuenta, con el radio riesgo-ganancia oportuno a tus metas. Es decir, personalizar esas reglas de trading es lo difícil. Esa línea en medio para cada individuo, para que así logres la excelencia que te lleva al éxito. Por eso trading es difícil, porque es mayormente mental. Las masas piensan en blanco y negro, en los extremos. Las masas buscan maneras y combinaciones que solo tengan que obedecer y creen que el dinero va a llegar así nada más. La sabiduría de pensar por ti mismo es más difícil de transmitir y de desarrollar, pero es la más duradera y en nuestro caso, como operadores minoristas, más rentable, ya que da mejores resultados, pero tienes que entrenarte.
En el video de los gráficos, lo único que estoy ayudándote a ver es la consistencia y frecuencia de ese momento, sin narrativas o creencias, justificaciones, ya que de otra manera tiendes a tratar de ver e integrar muchas variables, tratando de que varias cosas se alineen para tomar acción, mientras que en este momento, si lo sigues observando, te da consistencia y frecuencia y amplitud. Pero aunque detectes una frecuencia y consistencia, se requiere de trabajo, esfuerzo, enfoque, dedicación y compromiso para encontrar ese balance que para ti es el mejor para explotar ese momento del que hablaba en el gráfico. Eso es lo difícil. Es decir, no es si el precio se mueve o no se mueve, o si está bien o no, si va con la tendencia o no. Ahí es donde vas a tener miles de opiniones. Realmente lo que más importa es la frecuencia y consistencia con lo que lo hace. ¿Qué es mejor? ¿Leer un libro cada 2 meses o 3 libros diarios, 15 minutos cada uno? ¿Practicar la guitarra 30 minutos diario o hacerlo solo 5 horas una vez cada 2 semanas? Trading es una habilidad y una habilidad se desarrolla con consistencia y frecuencia. Estas dos siempre serán mejor que la duración o el conocimiento. La clave de nuestro entrenamiento avanzado es que elimina todo lo que la sabiduría popular enseña para que desarrolles reglas de trading simples que sean balanceadas y personalizadas para ti y nadie más, que estén basadas en procesos incondicionales a ti, a mí o a cualquiera que se le llame experto, ya que descubres haciendo que en trading, para hacer dinero, no necesitas hacer o ver muchas variables o volverte un experto en cosas aleatorias que no controlas, sino ser excelente haciendo una sola cosa de algo que ya es repetitivo por sí solo. Y cuando lo encuentras, tienes que llegar a ese balance personal que no es de nadie más y que no le va a servir al otro que lo quiera copiar. Pero se necesita trabajo, esfuerzo, paciencia, determinación, enfoque, dedicación, compromiso, práctica, lo cual es el 95% de lo que se habla, que es lo más importante en trading. ¿Crees que el mercado te va a recompensar sin que te lo merezcas? Recuerda, en trading no existen expertos en cuanto al futuro. En FX Logo somos expertos no del futuro o del pasado, sino expertos en simplificar técnicamente al trading para que así cualquier individuo desintoxique su mente de creencias y mitos y cosas abstractas y desarrolle un alto sentido de conciencia, maduración al trabajar con la constante incertidumbre y riesgo, una mente flexible, adaptabilidad y todos aquellos hábitos productivos que son mucho más importantes que la estrategia que se utilice. Abajo de este video dejaré los comentarios y progresos más recientes acerca de nuestro entrenamiento avanzado para que escuches cómo las personas que se entrenan con FX Logos dejan de estar adoctrinadas y condicionadas y ahora están teniendo resultados positivos y trabajando en esa excelencia personal que será de cada uno de ellos y de nadie más. Seguirás siguiendo recetas y buscarás por fuera lo que tienes que cambiar por dentro, o te liberarás mentalmente para conocerte a ti mismo, para entonces solo seguir al precio. Ese es Luis Morelos y recuerda, opera con logos, opera con lógica. Hasta la próxima.